Me preguntaron que cómo era esto del papel carbonizado, que cómo funcionaba, o la tela carbonizada, cómo funcionaba. Se los vuelvo a explicar nuevamente cómo funciona esto. Tan sencillo como tomar un trozo de papel aluminio de casa, cortar un pedazo de prenda que sea de algodón, o si no tenemos una prenda de algodón, pues un pedazo de servilleta será suficiente para encender, para crear papel carbonizado o algodón carbonizado. Lo vamos a envolver dentro de, y dentro de, ya envuelto, ya que esté envuelto esto, así, lo vamos a sellar bien, como si fuera un pescado empapelado, ¿saben? Así. Y vamos a hacer un orificio, lo vamos a colocar al fuego y lo vamos a dejar ahí. En el momento que deje de sacar humo de aquí, en ese momento lo retiramos, esperamos a que se enfríe un poco, y el resultado es esto. Queda todavía un poco de servilleta, pero esto de aquí arriba es carbón, papel carbonizado ya. Funciona de la siguiente manera: con un ferrocero, si es que no tenemos a la mano algo que saque chispas, simplemente, y vamos a generarle una chispa, y verán cómo esta chispa se va a quedar ahí. Vamos a ver si podemos sacársela aquí. No, va a ser más abajo, va a ser aquí a ras de piso, porque quiero que se vea. ¿Ya vieron cómo agarró? ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo va avanzando? Y apenas fue una chispita. Miren, y lo rápido que empieza. Y eso es solo una chispa, una pequeña chispa, miren. Y este es un iniciador de fuego. Todo esto háganlo con supervisión de un adulto y en lugares que se pueda hacer, ¿vale? Miren, ahí está. Con solo una pequeña chispa provoqué esto. Entonces tengan cuidado, tanto al hacerlo y con la supervisión de un adulto. Háganlo siempre, 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 si es que quieren lograr esto. Esto es un iniciador de fuego, el cual ayuda bastante en las tareas que tenemos nosotros en el monte. Estos ferroceros son iniciadores de chispas, son las chispas para sacarlas, nada más. Y es lo que necesitamos para crear una fogata, un iniciador. Así es como se hace el papel carbonizado. De igual forma, tanto papel como algodón funcionan para lo mismo. Así que ya se la saben. Solo tengan cuidado con todas estas cositas que siempre se les andan enseñando. Tengan mucho cuidado. Y con la supervisión de un adulto.